acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas ha sufrido alguna clase de trastorno mental o neurológico en algún momento de su vida. Para el momento de la creación de la ley en el año 2013, según el Estudio Nacional de Salud Mental, los trastornos de ansiedad eran los de mayor prevalencia dentro de la población general, con cifras que alcanzaron el 19.3%. En ese mismo año alertaban cifras en las que el 7.25% de los 1.889 suicidios que se presentaron eran de personas entre los 15 y los 17 años de edad. Bienvenidos a Activamente, un espacio para hablar de salud mental. Porque recordemos, nuestra salud mental está en nuestras manos. Hoy le vamos a dedicar este espacio a la Ley de Salud Mental. El pasado 23 de enero se cumplieron 10 años de promulgada la Ley de Salud Mental, la Ley 1616. Esta ley, en ese momento, había diferentes problemáticas, pero eran un poco aisladas. Y no había como esa conciencia de toda la problemática que teníamos en materia de salud mental como sociedad en general. La pandemia, que también el próximo mes cumple 3 años en Colombia, nos sirvió para acrecentar y evidenciar las dificultades que tenemos en materia de salud mental. Así que el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la Ley de Salud Mental y por esto tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Alba Luz Pinilla, ex representante a la Cámara por Bogotá, quien es la autora de la Ley 1616 del 2013. Bienvenida, doctora Alba Luz. Muchas gracias, Olguita, qué rico tenerla aquí. Bueno, es maravilloso, es maravilloso que podamos hacer este programa porque además en ese momento no era fácil hablar de salud mental, si todavía cuesta porque hay mucho tabú, mucho mito alrededor de la salud mental, pues hace 10 años aún más, ¿no? Nos acompaña también el doctor Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS, quien fue un coequipero hace 10 años en la construcción de esta Ley de Salud Mental. Gracias, doctora Olga. Muchísimas gracias por invitarnos y qué rico poder estar los tres celebrando los 10 años de la Ley de Salud Mental. Así es un tema que nos apasiona, es un tema que nos genera total convicción y la salud mental es una enorme necesidad. Recordemos que en un programa la psicóloga Olga Albornoz nos compartió una definición de salud mental maravillosa, doctora Alba, y decía que salud mental es el estado en el que una persona está cuando sabe para dónde va, cuando sabe quién es, cuando reconoce su pasado pero vive en el presente, cuando sabe solucionar sus conflictos de manera conversada, dialogada, quien tiene herramientas para superar las dificultades con sus emociones, pero también quien sabe hacer amigos y sabe dar amor, ¿cierto? Y recibir amor. Es una definición que me pareció maravillosa, que nos compartió la psiquiatra Olga Albornoz sobre la salud mental. Y esto es porque hay muchos mitos, ¿no?, alrededor de la salud mental, pero cuéntenos, doctora Alba Luz, ¿cómo fue esa creación de esta ley? ¿Qué tiene detrás? ¿Por qué la motivó? Esperanza es una hermana, empezó a enfermarse y creíamos que tenía un problema de estómago, después que tenía no sé qué enfermedad, después de 1 año y medio, cuando ella vomitaba, empezó a adelgazar, mucho había pasado y muy mala atención, se descubrió por fin que tenía una depresión. Yo estaba haciendo campaña y en ese momento dije, voy a trabajar por la depresión. Y así es de que busqué a Luz Marina y le dije, hagámoslo y trabajemos por una ley, pero tenía todo en contra. Primero, ser mujer en el Congreso de la República no es nada fácil. En esa época, que éramos menos, pues mucho más difícil. Segundo, no era ni psicóloga ni psiquiatra. Y tercero, era de izquierda. Y era la única mujer de izquierda en Cámara de Representantes, entonces era muy complicado. Pero Esperanza nos inspiró y creo que nos llenamos de sabiduría para buscar a quiénes, a los que saben. Entonces, organizaciones, hablábamos en ese entonces de enfermedad
El Distrito de Bogotá jugó un papel importantísimo. La Academia Nacional de Salud Mental me comentaba, la Academia Nacional de Salud y el campo de salud mental, me decía, su director me decía, cuando viniste a buscarme, me daba un pesar, Alba. Mi papá fue un congresista que presentó la ley de higiene mental y yo decía, pero acompañémosla. Ella tiene tantas ganas que acompañémosla. Faltaba un día, el último día, y es que logramos conciliar. Y así entregamos a Colombia lo que es la ley de salud mental, que la llamamos la ley Esperanza, y que ya hablábamos todos. Nos volvimos locos en ese entonces. Yo a quien no llamaba a contarles que todo ese trabajo que habíamos hecho entre las organizaciones, entre funcionarios, entre instituciones, era ya una realidad, con muchos enemigos. Muchos enemigos decían una ley de salud mental, no puede separar el cerebro, la mente del cuerpo, hay una ley, pero con muchos enemigos encontramos muchísimos amigos y la ley no tuvo un solo voto negativo. Es un reconocimiento de verdad a eso, a un trabajo en equipo, al querer hacer las cosas de todas las organizaciones, de todas las personas que participaron, pero también a darle un enfoque y abrir una puerta para lo que es salud mental. Y el enfoque, yo podría decir, eso que le he escuchado muchas veces a usted, Olguita, y es que aquí tiene que estar educación, aquí tiene que estar toda la institucionalidad haciendo eso que en el pasado llamábamos como una cadena de afectos tan fuerte para que la salud mental tenga ese componente que siempre soñamos y que lo contempla la ley de prevención, salud mental comunitaria y una salud mental positiva, porque ya es hora de que hablemos de salud mental sin descuidar, por ejemplo, la enfermedad, pero que hablemos de la necesidad que necesita Colombia, de tener todo programa de salud mental. Entendía su alegría, y me perdonan y me pueden cortar si hablo mucho, cuando me llamaba y me decía quedó en el plan de desarrollo como una prioridad. Yo entendía su alegría porque no podemos construir una Colombia en paz sin salud mental. Sin salud mental. ¿Cómo vamos a borrar esas heridas? ¿Cómo vamos a sanar esas comunidades, esos territorios de 60 años de violencia? ¿Cómo le vamos a decir a la gente, la salud mental no está? Entonces yo entendía como nadie, como ninguno, la alegría que usted decía y me manifestaba cuando había pasado eso en el plan de desarrollo. Creo que fue también una alegría que compartí con usted. Yo conozco a la doctora Albaluz hace muchos años, la admiro, la respeto, pero además la aprecio mucho, porque es una mujer berraca, luchadora, que a pesar de que estaba todo adverso, sacó adelante la ley, buscó los aliados. Y en efecto, el trabajo que hicimos en los diálogos vinculantes para priorizar la salud mental, a mí me llena de mucha satisfacción. Yo estoy haciendo este trabajo de promoción y prevención y de crear esa red nacional de apoyo en salud mental, convencida, totalmente convencida, que sin salud mental no vamos a tener una mejor sociedad. Hablando en positivo, que necesitamos una salud mental para tener una mejor sociedad. Y eso significa tener herramientas para gestionar emociones, para tener mejores familias, mejores seres humanos, para compartir de una manera más tranquila. Y creo que, y por eso me llena de emoción. Hacer este programa también me llena de emoción porque es el resultado de luchas, ¿no? Y esta es una lucha, posicionar la salud mental y colocarla en la agenda pública. Doctor Jorge Toro, su experiencia alrededor de esta ley después de 10 años. Bueno, Olguita y Albaluz, tener la oportunidad de conversar después de 10 años que ha pasado, pues es bien interesante. Porque como lo decía Albaluz, cuando arrancamos en este reto de convencer mucha gente, yo en ese momento tenía la oportunidad de trabajar gerenciando clínicas de salud mental, acompañando una organización en este tema, y era siempre un tabú, ¿cierto? Era un tabú hablar, era un tabú poder encontrar
interlocución, pero se logró, diríamos que se logró. ¿Qué ha pasado después de estos 10 años? Y lo que tengo que decir es que ha habido mucho avance desde lo normativo. Colombia es uno de los países que cuenta con ley, que cuenta con políticas, que cuenta con un documento COMPES que prácticamente lo que hizo fue interrelacionar todo el Estado para que pensara en salud mental, pero también hay que pensar que tenemos eso escrito ahí, pero el usuario, el paciente, todavía le falta mucho para gozar, ser atendido en integralidad en salud mental. ¿Qué cree que ha faltado? ¿Por qué no hemos logrado cumplir a cabalidad con el COMPES, con la política, con la ley? Yo creo que han faltado líderes como Olguita. El país ha requerido de que efectivamente salud mental hiciera parte de la agenda, y no solamente de la agenda del gobierno, sino también la agenda del Congreso, pero también la agenda de la comunidad. O sea, esto que se está haciendo ahora de la reciente firma de la red de apoyo de salud mental y poder generar toda esta dinámica con relación a ello, ha faltado liderazgo, porque está ahí la norma, está ahí el instituto. Yo creo que lograr que el sistema de aseguramiento en Colombia, y lo digo como prestador de servicios de salud, pues genera un gran compromiso de saber que todo el sistema de aseguramiento hoy, ya a raíz de toda esta dinámica, empezó a generar unidades de salud mental dentro de su ejercicio. Pero todavía tenemos muchos pacientes, lograr una cita con el psiquiatra, lograr una cita con el psicólogo, ¿cierto? Es un tema absolutamente complejo para la sociedad. Hoy el sistema de aseguramiento todavía no toma conciencia de que desde la puerta de entrada, ¿cierto?, debe haber un psicólogo que oriente, ¿cierto?, la necesidad y pueda remitir, ¿cierto?, hacia arriba la necesidad de la atención. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora, que en los grupos hoy de medicina preventiva y predictiva, entre a haber un psicólogo como base dentro de esos equipos, entra a generar esa dinámica que desde la puerta de entrada ya estemos generando la posibilidad de que salud mental hace parte de la atención integral de las personas, no necesariamente a la enferma, ¿cierto?, sino sí, desde la promoción, desde la prevención y desde la enfermedad. Muy bien, le hemos preguntado a la gente, hemos hecho un sondeo en la calle, si sienten que tienen facilidad de acceso en la atención en salud mental, si han pedido una cita y los han atendido o no. Miremos qué dice la gente. Yo pienso que el gobierno debería implementar programas de sensibilización, digamos, en cada etapa de la vida de las personas. Reforzar el tema familiar, yo pienso que hay que reforzar el tema familiar, el acompañamiento a las familias, involucrar un poquito más a las instituciones del gobierno, el ICBF, Prosperidad, usted qué entidades se encargan, digamos, de toda esa parte, porque como bien sabemos han existido crisis de salud pública que han generado mucha afectación. Y sería bueno que el gobierno de pronto individualizara un poquito más, tuviera el acercamiento con la ciudadanía, que los canales de atención fueran digamos, de más divulgación para que podamos tener mejor acceso y digamos que haya una participación conjunta con toda la ciudadanía para que se involucre de lleno en ese proceso. Pienso que eso sería importante para que el gobierno mejore y que sea más cercano a la ciudadanía, porque creo que hay una cierta lejanía entre esos componentes, entre gobierno y ciudadanía, y hay que mejorar esos canales de comunicación. ¿Cómo creo que el Estado puede entrar a intervenir a los pacientes o a la salud mental de los colombianos? Entonces, que tengamos un buen acceso a la salud, que hayan más profesionales en el área de psiquiatría, psicólogos con especialidades, para que puedan llegar, desarrollar y escuchar a las personas en diferentes problemas. Creo que la mejor forma para poder obtener una salud mental es que haya la infraestructura hospitalaria, porque realmente los hospitales del Estado no la tienen y los particulares no siempre tienen la capacidad para atender a toda la población que necesite este tipo de ayuda. Bueno, doctora Albaluz, ¿qué esfuerzo falta para hacer esa articulación entre el gobierno, la ciudadanía, el sector privado, el sector público, para que esta ley sea 100% efectiva, que se cumpla? Yo no creo que yo
no diría que la ley como tal se cumpla, sino lo más importante es que exista una voluntad política del gobierno y del Estado. No es justo que la salud mental sea una cenicienta, que el Ministerio de Salud diga, la salud mental es una prioridad, pero sin embargo exista debajo de enfermedades no transmitibles dentro de una jerarquía. No hay un instituto que investigue el tema de salud mental. No existe un instituto que diga, bueno, aquí hay un país que no es igual a los otros, porque decíamos que hemos vivido una guerra y hemos vivido todo tipo de violencia. Nosotros no estamos hablando solamente de violencia política, hablamos de violencia del narcotráfico, hablamos de violencia del paramilitarismo, de guerrillas, es decir, hemos vivido todo tipo de violencias y alguien me decía a mí que somos un país terriblemente insensible, casi que ni nos emociona la muerte. La muerte se convierte en Colombia en un espectáculo y eso necesita una intervención. Y para que exista una intervención se necesita no solamente desde aquí el legislativo con todo ese trabajo que está haciendo, sino una voluntad realmente política del Estado que diga vamos a intervenir, uno de los temas de verdad más fuertes que tiene Colombia. La parte de prevención, yo escuchaba el programa que ustedes hicieron sobre suicidio, ¿cuántos de esos se pudo evitar? ¿Cuántos de esos encontraron la soledad en los colegios y en los establecimientos donde lo único que interesa es poner un psicólogo no sé para cuántos niños? Pero ¿cuántas familias no han podido abordar el tema de uso de sustancias psicoactivas porque no hay una intervención como lo propone la ley desde lo comunitario? Usted, comunidad, usted participa en el tema de salud mental, no solamente hablar de salud mental nos debe llevar pues a la atención o a la atención primaria como lo proponíamos en la ley de salud mental, sino que es urgente intervenir los territorios y es urgente hablar de salud mental desde lo comunitario, es urgente, mucho más ahora. Entonces creo que el ministerio sí, muy bueno hablar el día del suicidio, muy bueno hablar el día de salud mental, pero ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la voluntad de una institución para decir la salud mental es una prioridad? Y esto es lo que nosotros le presentamos a la comunidad, una importancia dentro del ministerio en el tema de salud mental, sin tener que hablar de burocracia, pero sí que permita en realidad hacer unas intervenciones muy fuertes desde lo preventivo, como lo decía nuestro compañero Jorge, y de verdad desde lo comunitario. Bueno, hay mucho que aprender y que nos falta, sin embargo, desde aquí hay 100% de voluntad política en el Congreso de la República. Siento que es una oportunidad porque hay voluntad también por parte del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, de que podamos, dado que salió de los diálogos vinculantes, podamos avanzar en una estrategia contundente dentro del Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud mental. Quiero que miremos el ABC de la Ley 1616 del 2013 de salud mental. Miremos. La Ley 1616 de 2013 es la ley vigente de salud mental en Colombia. Se aprobó el 21 de enero del 2013. Dentro de sus propósitos está garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental, priorizar a los niños, las niñas y adolescentes mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en la salud, y establece los criterios de política para la reformulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de salud mental. Propone retos en la cualificación de talento humano, el ajuste a los sistemas de información y la creación de equipos interdisciplinarios en los territorios. También la creación de una instancia especializada a nivel nacional denominada Consejo Nacional de Salud Mental. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y no quiero que lo despidamos sin primero darle las gracias a la doctora Albaluz, al doctor Jorge Toro, sin que le enviemos un mensaje a los televidentes, un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, de esperanza. Yo, el único mensaje de verdad que quiero transmitir es para que se llene de fuerza, para que teja esos sueños en el tapiz de las posibilidades.
y nunca se canse porque duramos mucho tiempo en soledad, quienes hemos soñado pues con que la salud mental sea una realidad. Entonces, darle las gracias, creo que represento a muchas y a muchos porque haya retomado este tema con tanta fuerza en el Congreso de la República, y a quienes nos están viendo, pues que acompañen esta iniciativa, que acompañen a esta congresista, que es muy importante, porque se sienten las soledades en uno de los temas que aparentemente no llenan las expectativas grandes de todo un Congreso. Yo sé que se está trabajando en salud mental por un liderazgo muy fuerte que usted ha hecho de su parte, y por eso lo que necesite me obliga porque sé que muchas y muchos están esperando esto que se está dando en estos momentos. Muchas gracias, doctora Albaluz, y siempre bienvenida. Doctor Toro. Bueno, yo creo que la invitación es a que todo usuario sepa que tiene un derecho para reclamar su atención integral en salud mental. Cuando empecemos ya todo este ejercicio de toda la atención preventiva y predictiva, sepa que hay una primera puerta de entrada, que hay un sistema de aseguramiento que le cubre sus atenciones en salud mental, que hagamos exigible esa consulta, que hagamos exigible ese tratamiento, que a su vez apoyemos mucho a los entes territoriales. Yo creo que aquí hay que fortalecer a los entes territoriales. Hay muchos secretarios municipales y departamentales queriendo trabajar, pero se sienten muy solos, ¿cierto? Hay una orfandad en algunos temas, hay muchos departamentos que tienen abanderados muchos temas. Entonces, lo que debemos de procurar es que usuario, entes territoriales, voluntad política, gobierno, parlamento, en cabeza de la comisión, podamos lograr todos generar esa gran sombrilla de atención, y que el usuario, que es el que efectivamente requiere, como todos estos programas que han venido tocando todas las aristas y todo esa gran sombrilla de la población que requiere de atención en salud mental, sepa que la tiene en su plan de beneficios y que merece ser atendido. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a la doctora Albaluz, autora de la Ley 16 del 2013, la Ley Esperanza de Salud Mental, al doctor Jorge Toro, porque acompañó a la doctora Albaluz en esta lucha y en hacer realidad esta ley, y decir que estoy supremamente comprometida, es decir, aquí no cabe duda que vamos a seguir trabajando por la salud mental, vamos a consolidar esa red nacional de apoyo en salud mental y a incluir la salud mental como un tema fundamental y especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo, porque merecemos atención oportuna, porque merecemos prevención en salud mental, porque merecemos tener tranquilidad, armonía, herramientas para gestionar nuestras emociones, para ser mejores ciudadanos, y cuando somos mejores ciudadanos construimos una mejor sociedad. Así que si conoces a algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo que tenga una necesidad, que creemos que necesita ayuda en materia de salud mental, no dudes en llamar a estos teléfonos que son las líneas de atención, y consultarnos también si quieres que conozcamos algún tema especial en materia de salud mental. Y recordemos, la salud mental, nuestra salud mental está en nuestras manos. Nos vemos aquí en el Canal Congreso.